Este es un discurso hasídico, un Maimar Hasidis del Rebbe del año 1977, Tovshin Lamed Zayin, del libro de Shmois, la primer parsha del segundo libro de la Toira. Este libro comienza relatando los nombres del pueblo de Israel que efectivamente bajaron a Mitzrayim desde la tierra de Canaán. En este discurso, el Rebbe explica un discurso original del Alter Rebbe, donde el Alter Rebbe es un discurso largo, donde explica el concepto de un doble descenso y un doble ascenso. Como vamos a estudiar también en este discurso el Rebbe va explicando y ampliando las ideas del Alter Rebbe. El discurso original del Alter Rebbe está en Toira Or, que la traducción literal es la luz de la Toira, pero de vuelta, es un discurso largo donde el Rebbe toma algunos puntos del discurso y los compacta, explicando cuál es el doble descenso y cuál es el doble ascenso, que tiene que ver con nosotros en la práctica, aquí abajo, hoy en día. Vamos a comenzar. Estos son los nombres del pueblo de Israel que vinieron a Egipto, etc. Reuben, Shimon, Levi, Yehuda, la Toira enumera uno por uno. Y es sabido lo que dice el Baal HaHilula. Baal HaHilula significa el dueño de la fiesta, por así decir. Este discurso originalmente fue dicho el 25 de Teves, 1977. El 24 de Teves, de todos los años por supuesto, es el Yortzeit, es el aniversario de fallecimiento justamente del Alter Rebbe, Rabbi Shimon Zalman de Liadi, de bendita memoria, que es quien fundó el movimiento Chabad. Entonces el Rebbe está pronunciando un discurso hasídico basado en un discurso hasídico del Alter Rebbe en honor al aniversario de fallecimiento. Es sabido lo que dice el Alter Rebbe, porque el 24 de Teves es la fiesta, entre comillas, el aniversario del fallecimiento del Alter Rebbe. En su libro Toira Or, en este discurso hasídico, el Alter Rebbe dice así: en Parshas Vayigash también está escrito básicamente el mismo versículo, y estos son los nombres del pueblo de Israel que vinieron a Egipto. Y tenemos que entender por qué la Torah repite al comienzo del libro de Shmois la misma idea. ¿Lo volvemos a contar? Rashi tiene su respuesta también. Rashi dice: así como los contó en vida, los cuenta en muerte también, para mostrar cómo son eternos y apreciados por Dios, etc. Esta es la respuesta de Rashi, esta es la pregunta que el Alter Rebbe plantea. Y el Mitel Rebbe, que fue el hijo, el siguiente Rebbe después del Alter Rebbe, que también tiene una serie de discursos hasídicos, el libro que se llama Toiras Haim, la Toira de vida, donde explica, en muchos casos se amplía y valga la redundancia, ampliamente los discursos hasídicos del Alter Rebbe. Entonces, el Mitel Rebbe explica en su discurso hasídico de Toiras Haim, que es una explicación del discurso hasídico del Alter Rebbe. Es sabido que la Toira es eterna. Y la Toira habla de todos los tiempos y todas las generaciones. Es decir, que el asunto este de ir a Egipto, si leemos todos los años, estos son los judíos que entraron en Egipto, que sí que todos los años existe y todas las generaciones existe este concepto de entrar a Egipto. Y existe también la enseñanza de esto para cada Yehudí y para cada judío en todo momento y en todo lugar, porque la Toira, la palabra Toira surge de la palabra Hoira, enseñanza. Y si la Toira es eterna, las enseñanzas también son eternas. Entonces tenemos que entender cuál es la enseñanza. Ahora bien, por cuanto la Toira es eterna, se entiende también que todos los detalles del exilio en Egipto, etcétera, se encuentran en cada generación. Y también, y por lo tanto también los detalles de cómo los egipcios, como aparece en Parshas Shmois, amargaron nuestra vida con trabajo duro y con ladrillos, etcétera, y con todos los trabajos duros y que rompían las personas, etcétera. Avodas Parech se llama, un trabajo pesado. Esto que describe la Toira sobre el exilio en Egipto, pues esto se aplica a todos los años también, a todos los lugares, a todos los momentos. Porque si no, la Toira no lo diría. La Toira es de vuelta, oirá, enseñanza. Esto se encuentra también en todos los tiempos. Y la idea no es que este versículo de que los egipcios amargaron la vida de los Yehudim, etc., es por eso mismo. O sea, no es que Dios quiere amargar a los judíos. Entonces trae esto y trae lo otro. ¿Cuál es el objetivo? ¿Amargar a la gente? No. Has veshon, dice el Rebbe, Dios libre y guarde. Sino que tiene que haber un asunto que es importante, esa amargura para una posterior redención. Así como el pueblo de Israel bajó a Egipto, los egipcios amargaron sus vidas y luego salieron de Egipto en la que une la redención. Pues si esto es un proceso constante que se expresa en todos los lugares, en todos los momentos, tiene que haber un asunto de amargura para luego una posterior redención, etc. Y como está escrito también, yo, dice Dios a Jacob, descenderé contigo
a Egipto y yo también te voy a sacar. Las palabras literales es al gam aloi. Que he de levantar, levantaré, una cosa así. Es decir, que todo el descenso, toda la intención, perdón, del descenso en Egipto es solamente, dice el Rebbe, para que después haya un posterior ascenso. Esto es capítulo 1. Planteamos que existe un descenso en Egipto, existe una amargura en Egipto y existe un ascenso de Egipto. Y esto se aplica en todos los lugares y en todos los tiempos. Tenemos que entender cuál es la Hoirá, la enseñanza, por eso está registrado en la Toira. Capítulo 2. Y el asunto está escrito. Yoroid Yoradnu, cuando los hijos de Jacob le explican a Jacob que bajaron a Egipto en Parshas Miketz para comprar comida, etcétera, etcétera, y le dicen también a Yosef, esto se lo dicen a Yosef, no a Jacob, perdón, se lo dicen a Yosef, le dicen Yoroid Yoradnu, hemos bajado, pero la traducción literal es bajamos, bajamos. Yoroid Yoradnu, Yerida. Es decir, que hay dos descensos, y también al respecto del ascenso, la redención, Dios le dijo a Jacob, al Hogam Aloi, te voy a elevaré, una cosa así. Hay un doble ascenso, y en general estos dos descensos, estos dos ascensos, hacen referencia al exilio en Egipto y a la redención futura pronto en estos días con Moshiach. Y aparentemente tenemos que entender cuál es la relación entre el descenso de la redención de Egipto y el descenso y la redención futura, que efectivamente están conectados. ¿Por qué están conectados estas dos cosas? Y la explicación está escrito el versículo en Mija, así como los días en que te saqué de Egipto, te mostré maravillas, en los días en que te redima, te mostraré maravillas también. Una especie de doble maravilla, así como hubo maravillas en la salida de Egipto, habrá maravillas en la venida de Moshiach pronto en nuestros días. La explicación simple de este versículo es, así como en los días en la salida de Egipto hubo maravillas, también similar a esas maravillas habrá en la redención futura. Y en el Zohar dice, un paso un poco más profundo, no es que simplemente maravillas acá, maravillas allá, qué lindo, cuántas maravillas, no, sino que las maravillas de la redención futura van a ser maravillas incluso frente a las maravillas que hubo en la salida de Egipto, en los días de la salida de Egipto. Impresionantes maravillas, como si pudiésemos poner niveles de maravillas. Esto es lo que dice el Zohar. Sin embargo, del hecho de que hay una comparación de estos dos tipos de maravillas, las maravillas que ocurrieron en Egipto y las maravillas que van a ocurrir en la salida de este exilio, o sea, en la venida de Moshiach, comparamos estas dos cosas, evidentemente tienen una relación más profunda, y no solamente que las comparamos, porque las dos se llaman maravillas. Ok, maravillas en la salida de Egipto, maravillas en la venida de Moshiach, qué lindo. Y el Zohar profundiza y dice, no, maravillas en la salida de Egipto, muy lindo. Va a haber maravillas superiores todavía en la era y la venida de Moshiach. No es solamente una comparación así nomás, sino que hay una relación. Y por cuanto se parecen en el contenido profundo, entonces, en la práctica, se parecen en la realización de estas maravillas. No es que se parecen, entonces buscamos el contenido. No, en realidad hay un contenido común. De las maravillas de la salida de Egipto, las maravillas de la venida de Moshiach. Ese contenido común genera que efectivamente se parezcan estas maravillas. En el hecho de que en ambas redenciones habrá maravillas. Justamente en esto se parecen. Y esta es la conexión que hay justamente en el discurso hasídico del Alter Rebbe. El Alter Rebbe plantea en su discurso hasídico original, en Torah Ohr, una serie de ideas, y luego lo primero que dice es, y está escrito así como los días que salimos de Egipto, vimos maravillas, etc. Tanto en Torah Ohr, dice el Rebbe, como en Torah Haim, o sea, el discurso hasídico del Alter Rebbe, el discurso hasídico del Mittel Rebbe, ambos traen esta idea de las maravillas. El versículo de Mija, así como te mostré maravillas en la salida de Egipto, te mostraré maravillas en la venida de Moshiach. Que después de que el Alter Rebbe explica que hay dos ascensos, y estos dos ascensos se refieren a la redención de Egipto y a la redención futura, continúa el Alter Rebbe en su discurso hasídico, así como en los días de la salida de Egipto te mostré maravillas, te mostraré maravillas en la venida de Moshiach. Porque con esto viene a explicar que hay una relación efectivamente entre estas dos redenciones, la redención de Egipto y la redención futura. Por eso, el versículo mismo, cuando Dios le dice a Jacob, te voy a sacar de Egipto, dice dos veces, subirás, subiré, una cosa así. Porque justamente hay una relación. Entonces, cuando entendamos la relación que hay entre estas dos cosas,
vamos a poder entender cuál es la boida, cuál es el trabajo, como lo vamos a ver en Egipto, digamos, cuál es el trabajo que nosotros tenemos que hacer para salir de este exilio. Porque están efectivamente relacionados ambos exilios con ambas redenciones. Si entendemos el trabajo de un exilio, pues vamos a entender el trabajo del otro también. Capítulo 3. La explicación de la relación en contenido de estas dos redenciones de Egipto y del futuro porvenir es que así como en Golus Mitzrayim, así como en el exilio en Egipto, la intención no era el exilio por sí mismo, como ya explicamos, sino que la Nekuda Pnimis, el núcleo de esto, el punto central de todo este exilio, era la redención posterior. Y el objetivo de esa redención posterior era la recepción de la Toira, Kabbalah Toira, como está escrito. Dios le dice a Moishe, y Moishe menciona varias veces: cuando saques a este pueblo de Egipto, servirán al Señor sobre este monte. O sea, el objetivo de toda la redención de Egipto era recibir la Toira. Entonces el objetivo del Golus, del exilio en Egipto, era hacer algo, que ahora vamos a ver qué era, hacer algo para que estemos preparados para recibir la Toira. Entonces, de la misma manera, el objetivo de este exilio es para refinar al pueblo de Israel, para que se revele lo más profundo de la Toira en el futuro porvenir. Pequeña, mínima introducción. El Rebbe va a explicar, va a mostrar cómo en la práctica, en la salida de Egipto, recibimos la Toira. En la venida de Moshiach también vamos a recibir la Toira. Pero hay dos aspectos en la Toira. Un aspecto revelado de la Toira, Talmud, Midrashim, etc. Y un aspecto oculto de la Toira. La salida de Egipto, el objetivo era recibir la parte revelada de la Toira. La salida de este exilio, el objetivo es recibir la parte más profunda de la Toira. Vamos a ver. Sobre esto está escrito sobre la parte más profunda de la Toira. Ishakeini Meneshiko Ispiu. Esto está en Shirashirim, Cantar de los Cantares. Bésame con los besos de tu boca, etc. Que así como el asunto, o sea, lo más profundo y la relación más íntima con Dios, por así decir. Esto es Penimis a Toira, esto es lo más profundo de la Toira, esto es Hasidus. Y este es el objetivo de este exilio. Llegar a eso. Vamos a ver. Sí, como el asunto de la servidumbre de Egipto era para refinar al pueblo de Israel y para purificarlos, para que puedan recibir la Toira, similar al lugar donde se refina al hierro, perdón, Kura Barzel, es una especie de, no sé, olla de hierro muy fuerte, en donde se refina a la plata y se le quita toda la escoria y queda la plata, el metal, plata, limpio y libre de toda suciedad. De la misma manera, a través del exilio este último, tenemos el mérito de recibir Pnimius a Toira, lo más profundo de la Toira, y no solamente recibir así nomás. Bueno, mira, acá tenés Kabbalah Hasidus, anda a estudiar, no, sino que sea en forma de Isparnes un Minei, dice el Rebbe. Este es el lenguaje del Tikkun Zohar, o sea, en forma de parnasa, de sustento, que podamos realmente alimentarnos y nutrirnos de esto. Una cosa es comer algo. Si una persona come, en términos bien simples, sin entrar en demasiada profundidad, pero si una persona come un producto que el cuerpo no es capaz de procesar, el producto entra y sale así como entró. Pero cuando la persona come un producto que el cuerpo efectivamente es capaz de procesar, el cuerpo absorbe los nutrientes y vive y crece de este alimento. Entonces, una cosa es Toira. Ok, Dios nos dio la Toira, qué lindo. Estudiar la Toira, pero si el cuerpo no la puede absorber, si la persona no está en condiciones de extraer los nutrientes, entre comillas, de la Toira, así como entró, salió. Entonces, una persona puede estudiar Kabbalah, puede andar a estudiar Kabbalah. Quiere estudiar Hasidus, andar a estudiar Hasidus. Pero si la persona no puede nutrirse de esto, porque no entiende, porque no lo aprecia, etc., así como entró, salió, se lo va a olvidar. Pero la idea de este exilio es justamente que podamos nutrirnos de la Toira. Y no solamente nutrirnos de la parte revelada de la Toira, el Talmud, Midrashim, etc., sino que nutrirnos de la parte más profunda de la Toira. Y esto es todo el Hidush, toda la novedad de Chabad en general. Por eso el Rebbe, intuyo yo, está diciendo este discurso hasídico en memoria del Alter Rebbe. El Alter Rebbe es el que funda el movimiento Chabad dentro del hasidismo, como el Baal Shem Tov lo explicó, lo fundó, etcétera, etcétera. Chabad viene a explicar de manera tal que el intelecto lo pueda entender, que el corazón lo pueda aprovechar, lo pueda utilizar, lo pueda sentir, etcétera, percibir a Dios literalmente con la cabeza. Eso es Chabad, Jochma, Bina, Das, sabiduría, entendimiento, no importa todos los detalles. La cuestión es que Isparnes un Minei.
Todo el punto es refinarnos para poder nutrirnos de la Toira. Entonces, el Rebbe está diciendo, el exilio que vivimos ahora es para que seamos refinados, así como se refina a la plata en una olla de hierro, yo que sé, con mucho fuego, etcétera, etcétera, para sacarle toda la escoria. De la misma manera, este último exilio, repito, es para que se revele Pnimius a Toira, lo más profundo de la Toira. Y no solamente así nomás, sino que Hispanus Umine, que podamos nutrirnos de la Toira en forma de parnasa, de sustento, literalmente. Que este es el verdadero concepto del sustento de cada judío, al punto tal que se vuelva la costumbre de cada judío y genere ampliación, amplitud en cada persona, como está explicado en otros lugares. El Rebbe, se ve que era una sija, el Rebbe lo explicó, etcétera, en una charla. Ahora bien, esta es la explicación de por qué es tan largo el exilio, este último que estamos viviendo, que es sin comparación al exilio de Egipto. El exilio de Egipto fue 210 años, esto ya lleva como 1900 años. El exilio de la destrucción del primer templo hasta la construcción del segundo templo fue 70 años. Esto no tiene sentido, es sin comparación. La razón de esto es por cuanto el objetivo final de este exilio último es para tener el mérito de que a través de este exilio podamos recibir la revelación de lo más profundo de la Toira, lo que no es el caso con el exilio de Egipto. La intención era Nigle de Toira, como fue explicado, la parte revelada de la Toira. Y por lo tanto, y como la parte oculta de la Toira que dijimos que es Ishakeini Beneshiku Ispiu, bésame con los besos de tu boca, hacer una relación íntima con Dios. Y cuando hablamos de una relación íntima significa que una persona reconoce a la otra, la aprecia a la otra, ama a la otra, entiende a la otra. No es así nomás. Bueno, es que se echó a la paz bien. No. Cuando hay BM es una relación. No solamente intimidad porque, ay, mirá, estuvieron juntos, qué lindo. No, no, no. Realmente. Corazón frente a corazón. Esto es la posibilidad de una relación íntima con Dios. Cómo esa relación está expresada en la parte más profunda de la Toira es incomparablemente superior a la intimidad, entre comillas, que uno tiene con Dios, con la parte revelada de la Toira. Por esta razón, de la misma manera, el exilio a través del cual llegamos a esta revelación de la parte más profunda de la Toira, también es similar a la Toira que se revela a través de este exilio, que es incomparablemente superior, terrible, frente al exilio de Egipto, a través del cual llegamos a la revelación de la parte revelada de la Toira. Es decir, así como el objetivo, el resultado del exilio, es, en este caso, Pnimis a Toira, lo más profundo de la Toira, es incomparablemente superior a Nigle de Toira, la parte revelada de la Toira. El exilio a través del cual llegamos a esto también es incomparablemente superior. La parte revelada de la Toira es la Toira como viene en forma limitada. Lo que no es el caso, Pnimis a Toira, la parte más profunda de la Toira, es incomparablemente superior, no tiene límites. Y a pesar de que también en la longitud de este exilio tiene un límite en años, en algún momento va a terminar, vamos a decir, fue tantos años. La intención no es una longitud de este exilio en tiempo solamente, sino que hay una longitud, entre comillas, en calidad, o sea, en lo terrible de los sufrimientos y las problemáticas, y en particular en los dolores de parto de Moshiach, que estos sufrimientos son incomparablemente superiores a los sufrimientos del exilio en Egipto. Tafshin Lamed Zay, 1977, el Rebbe está hablando de terribles sufrimientos que vive el pueblo de Israel en el exilio, que son increíblemente superiores en terrible a los de Egipto. Y la intención no es que tenga que haber Dios libre y guarde sufrimientos, etc., sino que asuntos. Es muy interesante cómo el Rebbe lo expresa. Esto es relativamente largo, es una descripción larga de qué significa lo terrible de este exilio. 2 puntos. Hay asuntos que no corresponden a lo normal del pueblo de Israel. Y el Rebbe lo escribe acá en Yiddish. No es la costumbre, no estamos acostumbrados a esto. Que esto también es sufrimiento. Cuando una persona pasa y vive situaciones a las cuales no está acostumbrado, esto significa sufrimientos.
Y como dice el Talmud sobre el versículo, que los egipcios hicieron trabajar al pueblo de Israel con trabajo duro y trabajo pesado, avodas parej, y el Talmud explica que en qué consistía el trabajo pesado. Le dieron a los hombres el trabajo de las mujeres y a las mujeres el trabajo de los hombres. A pesar de que el trabajo de las mujeres es más simple que el trabajo de los hombres, porque la mujer en general tiene menos fuerza que el hombre, etc. Sin embargo, para los hombres esto es trabajo pesado, por cuanto no es la costumbre, cuanto más aún al respecto de cuando hay una falta de costumbre al respecto de uno de los judíos, de una persona en el pueblo de Israel, es Isurim Gedolim, es terrible sufrimiento. Intuyo yo, no está escrito, es mi humilde interpretación, 1977, Rebbe está hablando de cómo en la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, etc., no permitían la observancia de Torah y Mitzvot en forma libre. Y esto no es lo normal y lo acostumbrado para un yehudí, que no le permitan vivir como el yehudí quiere vivir. Cuanto más aún, y aprendemos esto también de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar fue Nabucodonosor, que conquista el primer templo, Babilonia, etc., destruye el primer templo. Que en mérito, cuentan nuestros sabios, que en mérito de que caminó 3 pasos en honor al rey de todos los reyes de santo bendito sea, tuvo el mérito de que su reinado sea para él, para su hijo y para su nieto. 3 generaciones. Y un reinado, el de Nebuchadnezzar y las 3 generaciones que vivieron, con la amplitud total. Como dicen nuestros sabios, que Nebuchadnezzar era el rey del mundo. Cuanto más aún, si para él, por 3 pasos que él dio, el que destruyó el primer templo, los 3 pasos que el Dios le dio, semejante amplitud, etcétera, 3 generaciones, cuanto más aún cuando hablamos sobre un judío, que es mi hijo primogénito, Bri Bejoir Israel, dice el versículo, Boni son hijos ustedes de Dios su Señor. Lo bueno que le llega a cada uno tras pasar estos sufrimientos es totalmente superior, sin comparación, a lo que tuvo Nabucodonosor. Y cada judío, incluso el más simple de los simples, tiene la capacidad, la posibilidad de exigir esto de Dios, todas las cosas buenas, espiritualmente hablando. Corchete, que esto es lo principal de un judío, lo espiritual. Y de ahí, de lo espiritual, se proyecta también en lo material, en todos los asuntos de bendición, etcétera, que en general se refiere a hijos, hijos, salud y sustento amplios, y en forma de ser el rey sobre todo el mundo. O sea, no está diciendo que los judíos tienen que salir a ser reyes, lo que está diciendo es tener con la amplitud total todo tipo de brojos, todo tipo de bendiciones en lo espiritual, y esto proyecta también en lo material. Y de aquí se entiende que todos los asuntos de que le impidan a una persona vivir como está acostumbrado a vivir, esto es Isurim Gedolim, terribles sufrimientos, y es incomparablemente superior a este sufrimiento frente al sufrimiento que había en Egipto, que fue antes de la entrega de la Toira, y era la forma de hoy en día, que estamos Metsube Oise, tenemos Toira, Mitzvot, etcétera. Antes no teníamos la Toira y si no podíamos cumplir la Toira, pues ¿qué querés que haga? No la pude cumplir. No estaba obligado tampoco. Pero ahora sí estamos obligados y no la podemos cumplir. Esto es contra nuestra naturaleza. A través de esto, de este exilio, quitamos todas las manchas, incluso las más pequeñas que quedaron después de todos los sufrimientos por los cuales ya pasamos. El punto. Esto es capítulo 3. Con esto el Rebbe explicó, en un capítulo relativamente largo, que tenemos Egipto, y o sea, el exilio de Egipto y el exilio que estamos viviendo. El exilio de Egipto fue para recibir la parte revelada de la Toira. El exilio que estamos viviendo es para recibir la parte más profunda de la Toira. ¿Qué representa la parte más profunda de la Toira? Una relación íntima con Dios, infinitamente superior a la relación que podemos tener a través del estudio de la parte revelada de la Toira. Esto es lo que representan estos exilios, esos sufrimientos terribles, y en términos concretos, ¿cómo lo vemos hoy en día? Que un yehudí no puede cumplir de acuerdo a cumplir Toira Mitzvot, de acuerdo a cómo es normal para un yehudí cumplir Toira Mitzvot. 4. Entre paréntesis, interesante mencionar, por supuesto que no está en el Maimon, no está en el discurso, pero es para entender el concepto. Farbrengen, no recuerdo el año, en la reunión jasídica donde el Rebbe lloró a lo largo de la reunión jasídica explicando que le llegó una carta de Rusia. A veces había gente que viajaba, etcétera, llevaba cosas, a veces de contrabando, spilling, mezuzos, cosas para Rusia.
y traían cartas de vuelta. Y el Rebbe recibió una carta en donde un joven en la Rusia comunista le estaba pidiendo una braja, una bendición al Rebbe para tener kavana, intención, a lo largo del rezo. Cuando decía, Baruch She'amar Behoyo, Oilom, bendito es el que habló y fue el mundo. Y el joven este sentía que no tenía kavana, no tenía intención, y estaba pidiéndole al Rebbe una braja para tener kavana. Y el Rebbe lloró a lo largo del Fabrengen. Esta persona no tiene para comer, esta persona no le dejan cumplir tu mitzvah, se tiene que ocultar, lo persiguen para mandarlo a Siberia, no sé qué. Y el tipo, ¿por qué pide una bendición? ¿Qué es lo que pide? Podría pedir dinero, podría pedir sacarme de Rusia, podría pedir, qué sé yo, de que me dejen de perseguir, que me dejen cumplir el mitzvah. El tipo lo único que quiere es tener kavana. Cuando estoy rezando, quiero sentir a Dios. Eso es todo lo que estaba pidiendo el Rebbe llorando. ¿Por qué? Porque estaba hablando frente a Hasidim en Estados Unidos, viviendo entre comillas en amplitud, sin ningún problema, y piden cada vez más, quiero más dinero, quiero más esto y pagar las cuentas. Este Hasid, este seguidor estaba pidiendo kavana. Quiero sentir a Dios, nada más, todo lo que pido. Cuando no le permiten al Yehudí cumplir Torah mitzvahs como está acostumbrado en forma normal la naturaleza del Yehudí, es cumplir Torah mitzvahs. Cuando no le permiten esto, este es el sufrimiento más grande que puede haber. Y el resultado, digamos, el refinamiento y la recompensa de todo esto es, lo aprendemos, cuanto más aún si Nebuchadnezzar recibió esto, por 3 pasos que camina nada más, un Yehudí que cumple una mitzvah, cuanto más aún, después de pasar semejantes sufrimientos en el exilio, que tiene que recibir más amplitud, etcétera, etcétera. 4. Ahora bien, todas las revelaciones en el futuro por venir dependen de nuestras acciones y nuestro servicio a Dios a lo largo de los 6.000 años que representa el mundo. Esto está ampliamente explicado en Ramban, en su comentario a la Toira, al comienzo del comentario. Ahora no es el momento para explicar todo el asunto. Pero bueno, el punto es que lo que hacemos hoy en día es una preparación para lo que va a ocurrir en la época de Mashiach. Ahora bien, todo el asunto de que los egipcios amargaron, como dicen Parshas Shmois, justamente los egipcios amargaron la vida de los judíos. Esto es así, espiritualmente hablando, que el trabajo pesado, dice el Zohar, Avoida Kasha, ese es el versículo, el trabajo pesado es Kusha, las preguntas que hay en el Talmud. Behoimer, la argamasa con la que trabajamos, es Kalva Hoimer, todas las formas de interpretación de la Toira, donde un sabio dice una cosa, el otro sabio dice otra, este trae una prueba, el otro trae otra prueba, ida y vuelta, así es una página del Talmud. Y cuando la Toira dice Bileveinim, que los egipcios no se hicieron trabajar con ladrillos, esto se refiere a Libun Hilchas, a la emblanquecimiento, al refinamiento de las leyes. O sea, el Zohar está diciéndonos, como explicamos anteriormente, que si está en la Toira, hay una joira, hay una enseñanza, la Toira es eterna, la enseñanza es eterna en todo lugar, en todo momento. Ok, ¿qué me importa el relato de que los egipcios nos hicieron trabajar con trabajo pesado, con argamasa, con ladrillo? ¿De qué enseñanza tiene esto? Ah, que fue muy difícil. Decime que fue muy difícil y ya está. ¿Por qué los detalles? El Zohar trae esto hoy en día, al estudio de Toira hoy. Cuando estudias una página del Talmud, pues tenés kusha, kasha, voida kasha, trabajos pesados, preguntas. Behoimer, tenés argamasa, o sea, calva Hoimer, ida y vuelta, esta prueba, la otra prueba, si aprendemos de aquí, aprendemos allá, cuanto más aún acá, etc. Leveinim, libun, es decir, ladrillos, el refinamiento, entender cuál es la ley, porque vos podés haber estudiado 3, 4 páginas y no entendiste cuál fue la ley. ¿Quién tiene razón al final? En las palabras del Rebbe, que la persona se molesta a sí mismo, por así decir, en el estudio de Toira, trabaja y se cansa en el estudio de Toira para sacar la ley clara a través de un montón de preguntas, respuestas, etc. Y una situación, como dice el Talmud, en la oscuridad me has asentado. Como dicen en el versículo en Eija, y el Talmud explica, la oscuridad es el Talmud de Babilonia. Porque es oscuro, entre comillas, en donde tenés una pregunta y otra pregunta, una respuesta, una prueba, contraprueba, no se entiende. No es fácil entender al punto tal que la persona, entre comillas, emblanquece, limpia, extrae de todas esas preguntas y cuestionamientos y dificultades, etc. Refina y extrae hasta que la halajá, la ley, ilumina y está clara. Oh, esta es la halajá, esta es la ley, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no hay que hacer. Y este es el asunto principal de Toira, es decir, halajá psuka, brura.
leyes claras, concretas, que uno sepa qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Que esta es la virtud de la Mishnah, esta es la virtud de la enseñanza, que es Alaja Psuka, la Mishnah está escrita de manera tal que sean leyes concretas. Este rabino dice esto, este rabino dice esto, esta es la Alaja, esta es la ley, etc. Y por eso dijeron nuestros sabios en el Midrash que los exilios no se recogen, o sea, no terminan, excepto en mérito de las Mishnayos. Hay que estudiar Mishnah, en mérito de la Mishnah. Como está escrito incluso el versículo en Oishea, incluso cuando sean echados o puestos entre las naciones, yo ahora los voy a recoger. Se refiere a la Mishnah. Ok. Y de la misma manera, al respecto del emblanquecimiento, entre comillas, en Tfila, ahora el Rebbe trae otra dimensión. Hasta ahora estuvimos hablando de Toira y el esfuerzo en el estudio de Toira. Ahora hablamos el mismo concepto, pero en Tfila, en el rezo. De la misma manera existe un emblanquecimiento, entre comillas, de la Tfila, como está explicado en Toiras Haim. El Rebbe no lo explica acá. Pero el punto es que Tfila, como el Rebbe dice más adelante, y dice el Talmud, es un trabajo en el corazón. Y no es simplemente recitar palabras, repetir palabras, sino que tiene que haber una boida, tiene que haber un trabajo. Entender las palabras de la Tfila, ver cómo esto se aplican a mi vida, etc. De la misma manera el asunto de que amargaron nuestra vida, etc. En Toira y en Tfila, como explicamos anteriormente, lo que vimos en el versículo en Parshas Shmois, que los egipcios amargaron nuestra vida, esto se aplica en todo lugar, en todo momento respecto del trabajo de Toira, el trabajo de Tfila, que existe el concepto de que el exilio lo hace amargo. Las dificultades de estudiar Toira y las dificultades de concentrarse en la Tfila, en el rezo. Todo esto transforma los sufrimientos de este último exilio en Geula, en redención. Así como en Egipto eso transformó al pueblo de Israel para salir de Egipto, etc. Esto hoy en día en Toira, Tfila, las dificultades del estudio de Toira, la dificultad de la concentración en la Tfila, de la boida, de trabajar en la Tfila, etc. Esto es lo que nos trae a la redención. Por eso, esto fue el capítulo 4, el Rebbe explica que todo lo que vamos a recibir en el futuro es por lo que hacemos ahora hoy en día. Pues esforzate en el estudio de Toira, esforzate en la concentración en la Tfila, etc. 5. Y esto es lo que significa el versículo que da comienzo a nuestro discurso, Eile Shmois Ben Israel. Estos son los nombres del pueblo de Israel, etc. Que a través del concepto de nombres, justamente del pueblo de Israel, logramos la Geule, logramos la redención después. ¿Qué es el concepto de un nombre? El Alter Rebbe en su discurso tiene una cuestión larga, amplia sobre la cuestión del nombre y nombres de Hashem. El asunto de los nombres del pueblo de Israel es, como dice el Midrash, Reuben, Shimon bajaron a Egipto, Reuben y Shimon salieron de Egipto. Es decir, que el pueblo de Israel, uno de los méritos de su avoid, de su trabajo en términos de las personas en Egipto, es que no cambiaron sus nombres. Es decir, no solamente que se sostuvieron con toda la fuerza en los fundamentos de Torah y Mitzvot, e incluso no Torah y Mitzvot así nomás, sino que asuntos de ser cuidadosos, etc. Este es el texto del Maimer, del discurso. Habría que ver en qué estaba pensando el Rebbe. Tan cuidadosos fueron que incluso no cambiaron sus nombres. O sea, no estamos hablando solamente de ser cuidadosos con los fundamentos. Son muy precisas las palabras del Rebbe. Nuestros sabios dicen que el pueblo de Israel en Egipto no necesariamente eran muy religiosos. Pero el punto es que los fundamentos de Torah y Mitzvot estaban. De la misma manera, no solamente esto, sino que incluso conservaban los nombres. Cuanto más aún que ellos tenían el asunto de Torah y Mitzvot por sí mismos como corresponde. Estas son las palabras del Rebbe, sea lo que fuera a lo que se refiere. De la misma manera, hoy en día, así como fue en Egipto, en este exilio que nosotros nos paramos hoy en día con toda la fuerza, incluso por los asuntos más simples, como por ejemplo no cambiar el nombre, y cuanto más aún, etcétera, dice el Rebbe. O sea, ¿cómo entiendo yo lo que dice el Rebbe? En términos de la avoid, del trabajo para la persona, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros en este exilio? Pues identificarnos con Yiddishkeit. ¿Cuál es tu identificación con Yiddishkeit? Tu nombre. Él es Shmois Ben Israel. El pueblo de Israel, uno de los méritos por los cuales salió de Egipto es porque no cambió sus nombres. No se llamaban con nombres, digamos, extraños, españoles, americanos, lo que sea. Eran nombres hebreos. Reuben y Shimon entraron en Egipto, Reuben y Shimon salieron de Egipto, dice el Midrash. Y de la misma manera en la Toira, cuyo asunto es también el asunto de nombres.
porque toda la Toira, como dice Ramban Nachmanides, son los nombres de Dios, o sea, toda la combinación de letras y palabras, etcétera, en la Toira son nombres de Hashem. Generamos una proyección del nombre de Dios, los nombres, por así decir, y como explicamos que toda la Toira son nombres de Dios, y hay 600.000 letras en la Toira, que cada una de esas 600.000 letras combinadas, etcétera, son nombres de Dios, y de entre las combinaciones estas, el más santo de estos 7 nombres que no se pueden borrar, etcétera, o sea, tenemos un montón de nombres de Dios. De todos los nombres de Dios se combinan las letras para generar 7 nombres de Dios que son santos, no se pueden borrar, esta es la santidad que tienen. Y dentro de estos 7 nombres de Dios, el gran nombre de Dios, que es el Yud Kei Vav Kei, el tetragramaton, el nombre de 4 letras, etcétera, que es la revelación en el futuro por venir, que logramos a través del servicio a Dios ahora, como fue explicado. O sea, en el futuro por venir vamos a ver la revelación del nombre inefable, el nombre más profundo de Dios, etcétera. Ahí como fuimos nombres, muchos, 600.000 letras, 7 nombres, el nombre más profundo y más elevado de Dios. Y la proyección de este nombre grande de Dios ya ocurrió en los días de Hanukkah, que entonces fue, como explicamos en el rezo, como decimos en el rezo, para agradecer y para alabar el gran nombre de Dios. Y esto es en forma eterna, es decir, que estas velas de Hanukkah no se anulan nunca, como dice Ramban también Nachmanides. Pero esa proyección que ocurrió ya en la época de Hanukkah estaba oculta. Y se va a revelar el gran nombre de Dios en el futuro por venir. Entonces vemos que hay un trabajo en la persona de no cambiar los nombres. Y hay un trabajo en la Toira. La Toira misma son los nombres de Dios. Intuyo yo, si bien no está escrito en el Maimer, que hay un asunto de no cambiar la Toira. La Toira es eterna y no cambia nunca. Por supuesto, eso es uno de los fundamentos de la Toira. Pero el hombre que estudia, a veces tenemos la cabeza un poco, etcétera, y cambiamos cosas que no deberíamos cambiar. Entonces hay una boida del estudio de Toira, la mitosa, tal cual la Toira es. Y esta es la idea de proyectar el gran nombre de Dios, como en realidad la Toira tiene la kedusha, la santidad de los nombres de Hashem, etcétera, y no se puede cambiar. Así como Hashem no cambia, la Toira no cambia tampoco. Capítulo 6. Ahora bien, en el descenso mismo, como dijimos al comienzo del discurso, había 2 niveles. De la misma manera como hay un descenso del intelecto en las letras del pensamiento, este es el primer descenso, donde una persona tiene una idea en la cabeza y luego le pone letras y palabras a esa idea, es un descenso. Cerebro, del intelecto a pensamiento. Y luego hay un segundo descenso, el hecho de que el intelecto mismo se expresa en letras de palabras. No es lo mismo como una persona piensa, luego hay un descenso de la persona piensa, luego hay un descenso en las palabras, está el concepto, descenso en las palabras del pensamiento y luego un descenso en las palabras de la palabra, valga la redundancia. Letras que la persona pueda hablar y producir. No es lo mismo como una persona piensa que como una persona habla. Es un doble descenso. De la misma manera, en el servicio a Dios de Toira y Tfila, del estudio de Toira y el rezo, están estos 2 niveles. Existe el concepto del pensamiento de Toira y existe el concepto de las palabras de Toira, palabras habladas, como está escrito que la Toira es vida para aquellos que la encuentran, Haimhem lemoitzoeyem, para aquellos que la encuentran, dicen Mishlei en el capítulo 4, y nuestros sabios dicen lemoitzoeyem bp, para aquellos que la verbalizan. La Toira es vida cuando la verbalizas. Y más aún, cuando la Toira es cuidada en los 248 miembros de la persona, como dicen nuestros sabios también, que si la Toira está cuidada en tus 248 miembros, entonces se guarda, se cuida en el tiempo. Es decir, hay un doble descenso. Por un lado está el descenso de la Toira en las palabras de pensamiento, y el Rebbe lo puso también las palabras de Dibur, habladas. Y luego hay un descenso de la Toira en tu cuerpo, en tu vida, que la persona vive Toira. De la misma manera la tfila en el rezo, que a pesar de que la tfila es un trabajo en el corazón, como dice el Talmud, que es un trabajo, como está escrito en la Toira, hay que servir a Dios con el corazón. ¿Cuál es el trabajo que es servir a Dios con el corazón? Esto es la tfila, esto es el rezo. Sin embargo, tiene que haber palabras, dibur, la verbalización de las letras de la tfila. Y a través de esto es que la persona puede quitar todos los impedimentos y puede luchar, digamos, contra aquello que le impide concentrarse, etcétera. Tiene que verbalizar las palabras.
Y de la misma manera explica el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, en su libro de los preceptos, que está en la mitzvah de vidui, de confesión, que tiene que ser verbalizada, etc., al respecto de mencionar las 22 letras del abecedario en la confesión. Paréntesis, el Rebbe no explica esto. En la confesión que decimos posterior al rezo, decimos 22 palabras, o shamnu, bogando, gozando, nos golpeamos el pecho, somos culpables, nos rebelamos, robamos, etc. Una palabra por cada una de las 22 letras del abecedario, porque esto representa el refinamiento, digamos, de todas las transgresiones que podamos haber hecho con la combinación de las 22 letras del abecedario hebreo. Aleph, Beis, Gimel, Dalet, etcétera, etcétera. Esa es la confesión, digamos, que uno se confiesa frente a Dios. Entonces, en este párrafo, no te miramos, pero en este párrafo, el Rebbe explica que hay un doble descenso. Hay un doble descenso, en todo sentido. Hay un doble descenso en las letras y las palabras del pensamiento hacia la palabra hablada. Hay un descenso en la toira, del pensamiento de toira, al punto tal que la toira está en tu cuerpo mismo. Y hay un descenso en la tfila, de la concentración en el corazón, del sentimiento en el corazón, a las palabras habladas de la tfila para poder vivir. Pero que todos mis huesos te alaben, Dios. Incluso con la vida propia del cuerpo mismo. Ahora bien, esto es al respecto del doble descenso. Y también hay un doble ascenso. Último y cortito parrafito. Este es el asunto de la redención, que es el concepto de la proyección del nombre grande de Dios en estos dos niveles. Un doble ascenso. En los niveles ocultos que no se revelan, que se llama alma discasia en el Zohar, en Kabbalah. Los mundos ocultos, que es como si fuese el pensamiento. Y en los mundos revelados, la proyección de la divinidad, valga la redundancia, de Hashem, divina, en estos dos niveles. En lo oculto, que es el pensamiento, y en lo revelado, que es como la palabra. Que esta proyección de estos dos niveles, el alma discasio, alma disgalia, el mundo oculto, el mundo revelado, este es el concepto de, como decimos en el rezo, del mundo al mundo, etcétera, como está explicado en Toira Or, en el discurso original del Alter Rebbe, a través, que esto lo podamos percibir, sentir, etcétera, a través del primer redentor, que es el último redentor, rápido en nuestros días, literalmente. Este es el final de Maimar. Entonces, ¿qué explicó el Rebbe al final del discurso? Que hay un doble descenso para un posterior doble ascenso. El doble descenso es como el descenso del pensamiento a la palabra, o en el cuerpo, como dijimos anteriormente, y el doble ascenso es la revelación del nombre de Dios, o sea, la concientización tanto en pensamiento, en sentimiento, en palabra, en el cuerpo mismo de la presencia de Dios en todas las esquinas del universo, que al fin y al cabo este es el objetivo final del concepto de Pnimis de la Toira, como el Rebbe explicó, de lo más profundo de la Toira, tener una relación íntima con Dios, ser consciente de la presencia de Dios en todos los aspectos de la creación y en mi mundo, digamos, en mi vida también. Todo esto está relacionado con Eile Shmois. Estos son los nombres del pueblo de Israel, etc. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel hizo esa boida, ese trabajo en el hombre, en la persona, de no cambiar sus nombres, identificarse, digamos, con Yiddishkeit, con el judaísmo, y en la Toira de, como el Rebbe explicó, proyectar la presencia de Dios en la Toira misma a través del estudio de Toira, siendo conscientes de que al fin y al cabo es todo nombres de Dios, es toda la presencia de Dios, incluso en los versículos más aparentemente, de comillas, insignificantes, son tan santos como los versículos más profundos y más elevados en la Toira entera.